Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí vamos a continuar con la temática de subducción. Hoy vamos a ver los procesos que ocurren en las zonas de subducción. Paso a compartirles pantalla. Bien, como dijimos, hoy vemos lo que son procesos y vamos a ver las características de los magmas de arco. Como ustedes saben, los magmas de arco derivan de la fusión parcial de la cuña astenosférica. Esta fusión parcial está inducida por volátiles que son liberados de la placa oceánica en subducción. Las rocas de la placa oceánica, sus minerales, van sufriendo cambios progresivos porque van siendo sometidos a mayor profundidad y temperatura, lo que va generando un metamorfismo para de esta manera eh, formar nuevas fases minerales que son más estables en estas condiciones de presión y de temperatura y liberan fluidos. Bien, ahora, a partir de esto, la adición de estos componentes volátiles en las rocas del manto producen su fusión parcial y la generación de magmas basálticos que, por diferencia de densidad con las rocas que lo contienen, ascienden hacia niveles superiores de la litosfera. Bien, bueno, esto es una introducción a grandes rasgos. Nosotros vamos a ver cuáles son los principales procesos que afectan la composición y la evolución de los magmas formados en estos ambientes. Tenemos procesos asociados a la deshidratación de la losa oceánica subductada, procesos asociados a la fuente mantélica y procesos en la litosfera superior. Bueno, vamos a comenzar con el esquema. Con este esquema quiero hacer hincapié en que le prestemos atención. Es un esquema que está muy completo, que podemos interpretarlo, razonarlo, si le dedicamos un poquito de tiempo, de atención. Fíjense que acá hemos representado la placa que subducta, la losa oceánica, que está formada por corteza oceánica y manto litosférico suboceánico. Fíjense que nosotros en clases anteriores hablamos de qué condiciones debía cumplir la placa que subducta, y entre las cosas que dijimos que tenía que tener cierta antigüedad y que también la placa esta tiene un engrosamiento, ¿verdad? Y que podía tener 120, 130, hasta 150 kilómetros de espesor, ¿sí? Bien, bueno, acá nosotros entonces tenemos representada la corteza oceánica con su manto litosférico suboceánico. Fíjense que también tenemos las isotermas con sus correspondientes inflexiones. Fíjense acá las inflexiones que hacen las isotermas porque se está introduciendo esta losa fría que baja la temperatura del sistema. Bien, bueno, después también tenemos la placa continental, formada en este caso por corteza continental y por el manto litosférico subcontinental, que acá está pintado de color violeta. Bien, ustedes saben que el espesor también de la corteza, si bien una corteza continental, hemos dicho que tiene 35 kilómetros promedio de espesor, en estos lugares la corteza continental está más engrosada. Y un ejemplo de ello es en los Andes centrales, en la Puna, por ejemplo, la corteza continental alcanza 70, 80 kilómetros de espesor, ¿sí? La corteza continental. Bien.
Después está el manto litosférico subcontinental, ¿no? ¿Verdad? Que también tiene su espesor, o sea que es importante tenerlo presente. Bueno, en este esquema entonces vemos la placa continental con esta flecha que está indicando la dirección del movimiento de esta placa, lo mismo para la losa que subducta, acá está esta flecha marcando la dirección de su movimiento. Acá tenemos lo que hemos llamado la cuña acrecionaria, el prisma de acreción, que hemos hablado cuando hablábamos de los estilos de subducción. Y bueno, acá hay una cuña acrecionaria con desarrollo, con buen desarrollo, dado el ángulo que tiene la placa que subducta. Después acá lo que está en blanco es la cuña astenoférica, o sea que es la astenófera. Está en este lugar y está acá también, ¿verdad? Bueno, ahora, nosotros vemos que hay flechas negras y flechas rojas. Las flechas negras nos están indicando procesos de deshidratación y las rojas están indicando deshidratación, fusión parcial de sedimentos que vienen viajando en la corteza oceánica. También vamos a ver esta zona que está pintada de un rayado casi horizontal, que esa es una zona de metasomatización, que ahora vamos a hablar de ello. Fíjense que arranca desde la base del prisma de acreción hasta prácticamente la base de donde empieza la fusión. Bien, después tenemos esta zona acá entre el manto superior y la corteza inferior, que es una zona que se llama MASH, que es una zona que vamos a conversar ahora, donde se producen importantes procesos de diferenciación, asimilación magmática, almacenamiento y demás. Y hacia niveles más superficiales, fíjense que tenemos la formación de cámaras magmáticas y por último erupción volcánica. Bien, esto es el esquema. Ahora fíjense que acá a la derecha está marcado 0, 50, 110 kilómetros en profundidad. También, como dijimos hoy, está la isoterma de 1400, la de 1000 con estas inflexiones y la de 600. Bien. Bueno, faltaría que hablemos de cuáles son las rocas que hay en juego en esta zona de subducción. Bueno, ¿cuáles son las rocas de la corteza oceánica? Son basaltos toleíticos, ¿sí? Estos basaltos han sufrido el metamorfismo del fondo oceánico, es un metasomatismo, donde la plagioclasa de estos basaltos es bastante sódica por la reacción con el agua de mar. También acá vamos a ver que estos basaltos se han alterado en minerales secundarios, están alterados en minerales hidratados como cloritas, serpentinas. Bien, todo esto es para tener presente la mineralogía con la que estamos trabajando. Bueno, ¿cuál es la mineralogía del manto? ¿Qué es la roca que en el manto se va a fundir? Porque estamos diciendo que con un aporte de volátiles iban a favorecer la fusión del manto. Y lo que se funde en el manto son rocas. Ahora, ¿cuáles son las rocas que se funden? Son peridotitas. Son rocas que tienen finopiroxenos, ortopiroxenos y más del 40% de olivina. ¿Bien? Bueno, ahora, en la corteza, y también ustedes saben que hay una diferencia de densidades. Las rocas del manto tienen densidades de 3,3, las de la corteza tienen 2,8, 2,6 la de corteza superior, 2,8 la de corteza inferior, ¿sí? El basalto tiene 2,8, 2,9, ¿bien? Bueno, y nos faltó hablar de la mineralogía del prisma de acreción o de la cuña acrecionaria. Con esto, algunos autores le dicen melange, la zona de melange, porque ahí hay una mezcla tremenda, de lo más variada. Pueden ser
hay arenas, hay depósitos sedimentos semipelágicos, depósitos de toluiditas, intercalados con rocas volcánicas, producto de la meteorización del arco magmático, rocas de la corteza continental, hasta calizas, ¿sí? Es de lo más mezclado. Es una mezcla bastante variada, según los lugares también. Bien, bueno, a grandes rasgos esto es el esquema. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los procesos que se producen por deshidratación de la losa oceánica subductada. Nosotros acá los hemos pintado en amarillo, ¿sí? Y tenemos, el primer caso que tenemos es deshidratación y pérdida de fluidos en el antearco. Seguimos, va arrastrando, va incorporando a profundidad y a mayor temperatura, y vamos a tener que en el caso 2, en el punto 2, todo a lo largo del punto 2, por toda esta distancia, vamos a ver que hay deshidratación e hibridación del componente de subducción y del manto. En el caso 3, vamos a ver que acá hay un arrastre del manto metasomatizado inducido por subducción. Bien, en 4, fíjense, en 4 va a haber una deshidratación profunda de distintas fases minerales. En 5, ya estoy del otro lado de lo que es la isoterma de 1000, o sea que estoy entre los 1000 y 1100 grados centígrados. Acá se produce el inicio de la fusión hidratada del manto a esas temperaturas, entre 1000 y 1100 grados centígrados. Después vamos a ver acá, en 6, hay una migración de fundidos hacia la base de la columna de fusión. Con estos 6 puntos terminaríamos con lo que son los procesos de la losa oceánica, los procesos de deshidratación. Bien, en color verde están señalados los procesos que actúan en la fuente mantélica. Entonces, tenemos en el punto 7, en la fuente mantélica, tenemos flujo astenoférico inducido por la subducción. En 8 tenemos aporte de material a la columna de fusión por el manto, aporte por el manto, y lo hace por advección del manto. En 9 lo que vemos acá es que hay un enriquecimiento del manto astenoférico por delaminación de lo que es el manto litosférico subcontinental, como lo habíamos descrito. Y en 10, fíjense entre el rango de temperatura que estoy a altas temperaturas. En 10 se produce la fusión parcial por descompresión a partir de los 60 kilómetros aproximadamente de profundidad, más allá de los 60 kilómetros de profundidad. Esos son entonces los procesos que se producen en este manto. Está metasomatizado. Esa es una de las características importantes que sucede en el manto, en los magmas que se generan en ambientes de convergencia de placas. Bien, ahora vamos a ver, en rojo están indicados los procesos que se producen en la litósfera superior. Bien, y tenemos 11, 12 y 13. En 11 lo que tenemos es una segregación de fundidos que van a la base de la litósfera, sobreyacente. En 12, que es la zona de procesos MASH, es la zona de interacción
y cristalización de los magmas provenientes del manto, como estamos viendo, en estos niveles litosféricos profundos. Ya en 13, fíjense que ha atravesado la isoterma de los 600 grados, podemos decir que está aproximadamente a unos 20 kilómetros de profundidad y se están formando cámaras magmáticas, porque aquí hay cristalización y asimilación en estos niveles litosféricos o corticales ya someros, ¿sí? Y por último, se producen las erupciones. Bien, entonces, ya ahora podemos decir no solo que los magmas de Arco son productos de la fusión parcial de la cuña astenoférica. Vamos a ajustar la definición. Podemos decir que los magmas de Arco son productos de la fusión por hidratación de la cuña astenoférica y los volátiles, como vimos, son aportados por los agentes llevados a la fuente durante la subducción, como era la corteza oceánica que traía, los sedimentos que habíamos visto del prisma de acreción, también productos de la erosión por subducción, etc. Entonces, las características químicas distintivas que presentan estos magmas de Arco se atribuyen al metasomatismo de la cuña astenoférica por los fluidos y o fundidos aportados durante el proceso de subducción. Entonces, lo que se destaca de este tipo de magmas son los altos contenidos de volátiles, de agua, de azufre, la alta fugacidad de oxígeno respecto de otros magmas, así como también el enriquecimiento de elementos litófilos de radio iónico grande, como son los elementos Lil, que vamos a ver con respecto a los HFSE, que son los elementos que tienen radio iónico pequeño, pero tienen altísima carga. Entonces vamos a ver que estos magmas entonces tienen un enriquecimiento de Lil con respecto a los HFSE, que se traduce en un empobrecimiento en tantalo, titanio, etcétera. Acá está escrito todos los procesos que mencioné y acá les hice un grafiquito para que vean que yo me estaba refiriendo a estos elementos Lil de radio iónico grande y baja carga, que decimos que están enriquecidos, que son elementos litófilos, que son aportados en gran parte por materiales del prisma de acreción, ¿no? Y con respecto a estos otros que les decía, son jasmio, tantalo, lantano, lutecio, que están empobrecidos estos magmas respecto de los elementos líquidos, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a ver estos procesos que se producen en el manto litosférico subcontinental y en la corteza inferior. Nosotros mencionamos estos procesos MASH. MASH significa mezcla, asimilación, almacenamiento y homogeneización. Son estos procesos que autores Hildred y Morvad describen y analizan para distintas zonas de subducción, donde bajo los centros magmáticos se concentran estas zonas de fusión, almacenamiento y homogenización, ¿sí? Nosotros acá, fíjense que el lugar donde los magmas, o sea, acá ascendió ese magma que se formó en la cuña astenoférica, ¿verdad? Entonces, cuando llega a ese nivel de flotabilidad neutral que ya no puede ascender más, se estabiliza, se estanca en ese límite que es entre manto y corteza inferior, y ahí comienzan esta serie de procesos. Hay, por supuesto, fusión parcial con la corteza inferior,
También hay una acumulación, una decantación de estos magmas máficos y hay una capa térmica donde hay un intercambio de calor, hay una mezcla y hay cristalización también, pero gran parte del material sigue ascendiendo y se van hibridizando estos magmas, van reaccionando con rocas de la corteza y van evolucionando, porque hay también fusión, como habíamos visto, hay mezcla de magmas, hay escapes de magmas, y este magma máfico en parte se resumerge en el manto y otra parte queda estacionada en ese nivel formando subplacados máficos. El otro magma que se separa es menos denso, es liviano, asciende fácilmente, va ascendiendo hacia niveles más superiores, es un magma de composición más andesítica. Bien, bueno, las características particulares y la configuración global del margen convergente son también condicionantes de la evolución y la composición final de los magmas. Habíamos hablado de la importancia del ángulo de subducción, de la velocidad de convergencia, del régimen termal de la zona de subducción y también del espesor de la litósfera sobre la zona de generación de magmas. Todos estos aspectos van a condicionar la eficiencia del aporte de volátiles y de otros componentes a la fuente, que de alguna manera tienen que ver con el grado de fusión parcial y los procesos de evolución composicional de magmas en la fuente. Durante el tránsito de los magmas a través de la litósfera sobreyacente, el espesor cortical y litosférico, su composición química y mineralógica, el estado termal y el estrés al que está sujeta son los condicionantes de los procesos como la evolución química y mineralógica de los magmas y también contribuye a la eficiencia de los procesos MASH y de la contaminación cortical. Con todo esto podemos decir que el magmatismo de arco es esencialmente un medio de transporte de material de la losa oceánica y el manto astenosférico a la litósfera sobreyacente. Bien, con esto hemos finalizado lo que es esta parte de procesos de la zona de subducción. La clase siguiente vamos a ver lo que es geoquímica y petrogénesis. Bueno, les quiero remarcar la importancia de los esquemas, el conocimiento de las rocas en las distintas placas y en el manto, que puedan hacer bien el esquema, las profundidades, los espesores involucrados y, por supuesto, las temperaturas a las que se producen las fusiones. Bueno, eso es todo. Espero que se encuentren bien y nos vemos la próxima clase.